Continuamos en Telematutino 11 y le damos la bienvenida a la doctora Evangelina Soler, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y una gran profesional de esa área. Y justamente al darle la bienvenida decimos que la hemos convocado en esta mañana debido a que desde hace ya varias semanas hemos estado viendo en los medios de comunicación cómo se está dando cuenta de que hay un incremento en los casos de afecciones respiratorias, de los casos de COVID, cuya positividad de 1.98 semanal llegó a 4 y pico en esta semana, y los casos se han ido incrementando tanto en clínicas como en hospitales públicos. Esto se une a que el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica hace unos días por los virus gripales que circulan como el SARS-CoV-2, COVID-19, sincitial respiratorio, influenza A, H1N1 y las variantes de la PDM09, adenovirus y la influencia B Victoria. Con este panorama y con este cambio de temperatura, con el fenómeno del cambio climático, con las lluvias que hemos tenido, realmente estamos vulnerables. Doctora, le damos la bienvenida y con ese paquete de todo lo que yo he dicho, ¿qué usted nos puede, qué le puede decir a la población al respecto? ¿Qué tan cierto es que hay tantos pacientes? ¿En qué riesgo estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buen día, Jacqueline. Muy buenos días. Bueno, pues sí, definitivamente tenemos un aumento de los casos de influenza, de virus sincitial respiratorio y del famoso COVID-19 con sus variantes, precisamente a partir del Omicron y del mismo COVID-19 que están en todo el mundo, distribuida con incremento sustancial, con afección en la salud de las personas con vulnerabilidad, por lo que crea un poquito de preocupación que esté produciéndose precisamente ese incremento en estos días donde la gente suele juntarse y suele compartir más que en otras épocas. Bueno, se ha dicho que, lo han dicho las autoridades de salud, como que no hay que nadie entre en pánico, que es mucho más light o ligero lo que está dando ahora en caso de que sea COVID, que el COVID original, el que ocurrió en el 20, 19, 20 y 21, porque la población ya está inmunizada por lo que se vacunaron y como que también algunos dicen que se inmunizaron los otros. Sin embargo, han abierto más de creo que 236 puntos de vacunación nuevos. Primero, si usted está de acuerdo con la vacuna, y segundo, el hecho de tratarlo como una gripecita normal, que eso se te pasa. No, el COVID nunca ha sido una gripecita normal. Vamos a comenzar por ahí. Porque el COVID es COVID. El COVID produce la mortalidad en quien tiene factor de riesgo, el mismo que estuvo desde un principio afectando y produciendo los estragos que produjo en personas con riesgo, ese mismo ahora con sus variantes de Omicron y variantes directas del coronavirus COVID-19 están produciendo los mismos estragos en la gente que tiene factores de riesgo para producirlo. O sea que no es gripecita, a la población que entienda que el que tiene factor de riesgo va a padecer procesos neumónicos, va a producirse inflamación, va a producirse inclusive hasta ingresos y hospitalizaciones por esta causa y hasta la muerte. O sea que al pánico nunca es bueno llamar, la población nunca debe de estar en esa sensación de pánico porque tú puedes controlar una enfermedad como esta que ya se supone que va a ocurrir año tras año en estas épocas precisamente, pero cuando la gente hace lo correcto, lo debido, porque una simple gripe, por ejemplo, que te da fiebre, te puede deshidratar. Y a un organismo comprometido, un organismo enfermo, pues te puede llevar a hospitalizarte y hasta la muerte. Una simple gripe, porque solo el hecho de tener fiebre la gente se deshidrata. Y respecto a lo que me decías de las vacunas, de los puestos de vacunación, eso es un error, porque esas vacunas no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Entonces, tampoco es que las autoridades no se hayan preocupado por la bivalente, que es la que debería estar colocándose, porque precisamente la gente es que no quiere vacunarse. Entonces, en un momento yo se me pidió opinión y yo le dije, bueno, que la gente no se quiere vacunar. Yo vi ayer que salió uno de los medios, hizo como especie de una encuesta. Si usted se vacunaría
o si usted le propone la vacuna, yo me detuve a leer todos los comentarios. De hecho, ya yo había hecho una mini encuesta con la gente cercana y con los pacientes, y la gente no se quiere vacunar. Entonces, esas vacunas que están ahora no son correctas para esas variantes que están actualmente circulando. Entonces, realmente es así. Y pues lo que yo entiendo que la gente debe de hacer en estos momentos es precisamente tener el cuidado de, si usted va a un avión, se va a montar un avión, que se ponga su mascarilla, porque es un lugar cerrado, muchas horas ahí, con personas que tienen el virus, que vienen con otras variantes, inclusive de otros lugares, que traen otros virus, que no solamente está el COVID circulando, también la influenza, que tiene también sus demoles, porque igual afecta a las personas con factores de riesgo y puede producir neumonía y puede producir otras complicaciones diversas e inclusive puede llevar a la muerte. También están circulando el virus sincitial, que también afecta a las personas con factores de riesgo. Está circulando un viejo conocido que es la Bordetella pertussis, que es una bacteria que se conoce como la tosferina, y de ahí un brote de tosferina. Oh, Dios. O sea que hay muchas cosas en el medio ambiente. Entonces, la gente que va a lugares concurridos, la gente que va a centro hospitalario, tiene que cuidarse. Doctora, ¿y cómo saber, por ejemplo, si una persona comienza que tiene fiebre, que tiene escalofríos, le duele el cuerpo, quizás la garganta, dolor de cabeza? Puede ser una gripe normal, pero puede ser influenza, puede ser H1N1, puede ser el sincitial. ¿Cómo entonces se da cuenta? O el COVID. ¿Frente a cuál señal el paciente debe acudir a hacerse una prueba o donde un especialista para ver realmente qué es lo que tiene? Mira, son muy indistinguibles. Todos producen dolor de cabeza, Eso. dolor de garganta, malestar general, dolor del cuerpo, escalofrío, fiebre. Entonces no es fácil distinguirlo. La gente común y corriente a veces juega a ser doctor, lo hablábamos ahorita, pero no es una buena práctica porque tal vez a una persona de 20, 30 años le salga bien el jueguito de pensar que me voy a tomar una citromicina, me voy a tomar un acetaminofén y todo está bien. No es lo mismo una persona con factor de riesgo que en su propio caso pues se atienda por sí mismo y dure 2 o 3 días haciendo fiebre, deshidratándose. Cuando llega el médico, pues ya está en una condición de cuidado. Entonces, es bueno que la gente acuda a su médico en estas épocas donde hay circulando tantos virus con un accionar tan importante en la salud del ser humano. Y cabe destacar, doctora, que hay personas que tienen factores de riesgo que no lo saben. Ojo con eso, porque si la persona sabe que tiene una condición, pues tendrá más cuidado en cómo recibe ese tipo de afecciones. ¿Por qué explica, doctora, que haya este brote en las enfermedades respiratorias? La Organización Mundial de la Salud manifestó hace una semana su preocupación por la alta incidencia en enfermedades respiratorias. ¿Qué explica eso? Mira, hay muchos factores. Voy a comenzar desde lo más sencillo a lo más complicado. Lo primero es que la gente no se está alimentando bien. ¿Así? Ajá, la gente no se alimenta bien. El consumo de alimentos procesados, azucarados, una dieta no balanceada, la obesidad, el sedentarismo, son factores de riesgos importantes que la gente suele olvidar. Pero una persona obesa es precisamente el resultado de una mala alimentación, de un mal estilo de vida, y esas personas dentro de su cuerpo van generando ciertos factores mórbidos o morbosos, estados morbosos de salud, alteran metabólicamente todo su cuerpo y hace que sea más propenso a desarrollar procesos inflamatorios, procesos infecciosos. Esa es una de las condiciones. Otra de las condiciones es que los meses de invierno propician, el frío propicia a que se desarrollen procesos virales. Y tú me preguntarás, ¿y por qué? Bueno, pues la razón básica la tenemos en el cuerpo. En la cara tú tienes la nariz que tiene 3 paredes. Cada pared de la nariz significa que el aire viene, choca. Si viene frío, al chocar pierde frío, luego sube y los pelitos y el moco sirven para calentarlo. ¿Por qué? Porque las vías aéreas, aquí dentro todo es un conjunto de estructuras para que el aire vaya aclimatándose antes de entrar al pulmón.
Entonces las condiciones térmicas, cuando no son bien reguladas, favorecen el desarrollo de procesos respiratorios. Y otra condición es que la época de diciembre es muy propicio para que la familia se junte, los amigos se junten, la gente comparte más y por supuesto los virus que se comparten persona a persona, pues son más fáciles de transmitir. Mencionaba ahorita los aviones, en esta época donde más vuelos se producen. Entonces imagínate tú un avión con cuántas personas, decenas de personas respirando un mismo aire, Sí. se contamina mayor cantidad de personas. Entonces son múltiples factores que hacen que en esta época precisamente haya un incremento de los procesos respiratorios. Bien, doctora, con su permiso y el de los televidentes, vamos a hacer una pausa y retornamos porque vamos a ver las recomendaciones, además de las que ya se han producido, qué otras cosas tenemos que tomar en consideración para no enfermarnos del 31 ni los primeros días de enero. Continuamos en Telematutino 11 conversando esta mañana con la doctora Evangelina Soler, neumóloga. Y estamos recibiendo recomendaciones, orientaciones de estos virus gripales que andan por ahí y que pueden acabar con la vida y la tranquilidad de la familia en cualquier momento. Doctora, mucho se habló de las secuelas del COVID, es decir, de lo que la gente queda como con ciertas cosas y todo se le atribuye al COVID. Usted sabrá en su consulta si realmente es cierto que el COVID le deja secuela y el tratamiento que deben de seguir las personas a esa secuela o si olvidarse de eso. No, definitivamente es una excelente pregunta, Jacqueline, porque justo hace una semana yo recibí pacientes con compromiso pulmonar y me decían, doctora, que a mí me dio COVID, me dio muy malo y me dejó afectado, muy afectado los pulmones. Entonces esas personas están ahora con esos estragos, con un pulmón resentido, un pulmón inflamado, un pulmón fibrótico, producto precisamente de un manejo que tal vez en ese momento tuvo una cepa bastante agresiva, pero muchos de ellos también porque no recibieron el manejo adecuado en el tiempo adecuado. Y aquí quiero hacer un llamado de atención. A mí me han consultado personas y me dicen, ¿el tratamiento del COVID es el mismo que se usaba anteriormente? ¿O es ya sencillo? Señores, el COVID se trata, afortunadamente descubrimos que tiene tratamiento, se trata, porque tú no sabes cuál paciente va a desarrollar una enfermedad agresiva y cuál paciente no la va a desarrollar, porque tardan 7 días en que la gente desarrolle ese proceso inflamatorio. El COVID dura 7 días para despertar esa respuesta inflamatoria. Entonces, si tú logras identificar el virus antes de los 7 días y propiciar una terapia adecuada, pues el paciente va en ventaja. Entonces, no inventar con esto. Es decir, no hay un protocolo exacto, porque antes se usaba la ivermectina, los antivirales, y yo creo que ya no se está usando la ivermectina y No. otros nombres de sustancias que han ido modificándose con el tiempo y quizá no surten el efecto, quizá por la variante del virus o porque ya la experiencia indica que es otro medicamento que necesita la persona. No, la ivermectina realmente nosotros cuando no teníamos nada la usamos, pero de inmediato que descubrimos que no servía para nada porque comenzaron a salir los estudios, pues la descartamos porque definitivamente. Pero hay moléculas, de hecho yo hice un estudio con otros colegas de los Estados Unidos, estudiamos una molécula que fue la que más se utilizó aquí, la que se sigue utilizando, de bajo costo o un costo relativamente bajo, accesible hoy en día, y yo estudié 50 pacientes con esa molécula y el resultado fue impresionante. No hubo que ingresar a un paciente, ningún paciente se complicó, entonces yo no voy a cambiar la terapia. Hay otras terapias modernas que comenzaron a utilizarse en los Estados Unidos, que están aquí en el país, también son moléculas que surten un efecto beneficioso, pero son un poquito más costosas. Pero la recomendación es que el que tiene COVID, que acude al médico y que no se lo tome a la ligera, que no es de tomársela a la ligera. ¿Debe hacerse la persona la prueba, buscar una prueba de COVID cuando tenga algún síntoma para descartarlo o frente a cuál alerta es que debe decir, déjame hacerme una prueba o déjame ir al médico? Si tú tienes un miembro de la familia enfermo y tú te enfermas, eso es un virus que se pegó
se contagió persona a persona. Yeah. Si tú estás en una empresa y en la oficina hay uno que llegó mocoso, griposo, y de repente que se siente mal y el cuerpo le duele y ya a los 2 o 3 días hay 2 o 3 o tú estás afectado, Aléjate eso de es ahí. un virus. Un virus, sí. Entonces hay que hacerse las pruebas correspondientes porque, reitero, la gente que no tiene factor de riesgo pasa como cualquier proceso gripal, pero cuando tú lo llevas a tu casa y está tu mamá que tiene 60 años, que es diabética, que es hipertensa, que sufre el corazón, que sufre problemas renales, hepáticos o de cualquier índole, pulmonar, cualquier índole, puede desarrollar una enfermedad catastrófica. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidar a los otros. ¿Cuándo hospitalizar a una persona, doctora? Porque hay personas que con influenza que hay que hospitalizarlas, por ejemplo, y estos brotes que hay de bronquitis y de neumonía, ¿cuánta gente con neumonía? Que antes no veíamos esos casos así tan agresivos. Porque la gente se alimentaba mejor. Insisto sobre la alimentación. Mira, cuando una persona tiene fiebre se deshidrata y una persona que se sienta débil, que se siente que su cuerpo no es igual, que se siente muy debilitado, ya tiene que acudir al médico porque puede estar deshidratado y solo la condición de deshidratación obliga a que la persona acuda para una intervención médica. Okay. ¿Cuáles son las recomendaciones para fin de año? La gente sale aquí a celebrar, juntadera con amigos, con familiares, otros se van de viaje. ¿Cuál es la recomendación para que ese momento que se supone que debe ser de disfrute y de tranquilidad no se convierta en una pesadilla, en una emergencia clínica? Bueno, las recomendaciones son, si tú tienes una persona con gripe, aléjate de ella. Mantente una distancia más de la que estamos tú y yo. Ah, sí, más de ahí. Bueno, ahí podría ser. Lavado eficaz de las manos, el uso de mascarilla en lugares concurridos. Cuando usted vaya al médico, cuando usted vaya a un centro asistencial, un centro de salud, colóquese su mascarilla. Y las personas que están afectadas, por favor, no contaminen a los demás. Ahora con esas fiestas festivas, el COVID dura 10 días y en esos 10 días, en ese interín, puede contagiar. Porque la gente también con Omicron entendió que con los 7 días ya, no, son 10 días donde tú puedes contagiar. No, y la gente a veces sale deliberadamente a contagiar, porque si no se siente muy mal, dice, bueno, ahora voy a regar mi COVID. Ay, es horrible. Doctora, sí, se dan esos casos. Pero definitivamente que hay que cuidar a las embarazadas, hay que cuidar a los envejecientes, hay que cuidar a las personas que tienen enfermedades que les acompañan, hay que cuidar a los menores de edad y hay que cuidarse en sentido general. Los obesos tienen factor de riesgo, los fumadores crónicos, los fumadores de vape tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad por cualquiera de estos virus. O sea que la población tiene que cuidarse en estos días, tomárselo con calma, disfrutar, pero si usted está enfermo, no enferme a los demás. Y si usted tiene factor de riesgo, procure protegerse, porque es muy lamentable iniciar un año en un cuidado intensivo, iniciar un año con un familiar, con una fatalidad. Es mejor cuidarse. Ok, entonces, el tema de los cambios, ahora tenemos como una brisita, finalmente, una brisita como que por fin se sintió la brisita de la Navidad, que antes comenzaba en octubre, septiembre y así, llegó en diciembre. Abrigarse, protegerse de esos cambios de temperatura ayuda. Claro, definitivamente. Ese concepto de que los padres te decían, no salga porque ese cambio de temperatura te afecta, realmente es así. El cuerpo lo siente, es así. Bueno. Pues doctora, agradecemos muchísimo que un 29 de diciembre, donde la mayoría está de las personas, los profesionales que pueden hacerlo, están de vacaciones, sacarla de, bueno, aunque usted ha tenido muchísimo trabajo, pero también eso hace que tenga menos tiempo por la gran cantidad de demanda que tiene de llamadas y de consultas médicas de pacientes internos, haya sacado este momento para el público, para orientarles y que sean más tranquilas, que acatemos esas recomendaciones. Le deseamos un maravilloso, un 2024 lleno de millones de bendiciones para usted. Salud, comenzando con mucha salud para los dominicanos. Así es. Para y usted, acudir a su centro de vacunación a vacunarse contra el virus de la influenza. Hay que vacunarse y el país, el Estado tiene centros
de vacunación gratuita, el PAI, hay muchos lugares con vacunas seguras. Si la de la influenza usted la recomienda. Claro, aún en esta época, porque decían que era en septiembre, que tenía que ponerse, que en comienzan los lotes a salir entre septiembre, octubre, noviembre, octubre básicamente, noviembre, pero el que no se ha vacunado se puede vacunar. Fantástico. Muchísimas gracias, doctora. Feliz y bendecido 2024 y esperamos tenerla nuevamente en el programa para siempre recibir esas magníficas recomendaciones. Gracias a ti por la invitación. Señores, vamos a una pausa y regresamos con la recta final de Telematutino 11.